buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Estamos en mitad de semana, miércoles 2 de octubre, listos como siempre para brindarles la información más completa. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Estamos listos con un resumen muy completo y actual de las noticias. Bienvenidos. Comencemos entonces con los titulares. Evo Morales en la mira internacional y nacional. El líder cocalero es investigado por el uso de una vagoneta de lujo último modelo en Bolivia. Argentina le retiró su estatus de refugiado. Le contamos sobre la mala hora del expresidente. Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde uno. Los datos del Censo Nacional 2024, que dejaron de ser cuestionados, sirven de base para una nueva distribución de la representación política en el Parlamento. Le mostramos el panorama de repercusiones. Presentan la papeleta con candidatos judiciales. Son 10 boletas. Los electores deberán decidir por jueces para el Tribunal Agroambiental de la Judicadura, Tribunal Judicial y del Constitucional. Le decimos cuántas veces deberá votar. Autorizan la reprogramación de créditos de prestatarios. La medida no representa un perdón de deuda. Ganan tiempo para evitar remates. Mostramos los detalles. Arrasadores incendios forestales. La impotencia para apagar el fuego campea en todos los niveles. El daño es imparable e irreversible. Alave y Egues encabezan la lista de mejor calificado. La evaluación de méritos terminó. Los evaluadores se declararon en receso. Los detalles en 24 horas. Procesan al ex procurador general del Estado. Wilfredo Chávez deberá explicar qué tipo de manejo y contratos realizó cuando fue autoridad. En noticias internacionales, Irán e Israel se enrumban hacia la declaración de guerra. Sheinbaum pregona la era de la mujer en México. Iniciamos con la información más importante de esta última jornada. El Gobierno Nacional aprueba decreto para refinanciar deudas de afectados por crisis climática y social que se vive en la actualidad. Mediante un decreto aprobado por el Gabinete de Ministerios, el gobierno aprobó la reprogramación y refinanciamiento de créditos para quienes lo ven conveniente y voluntariamente lo soliciten. Los beneficiarios son quienes se vieron afectados en los ingresos que son necesarios para pagar el crédito. Un proyecto de decreto supremo que va destinado a que los prestatarios voluntariamente lo evalúen, soliciten a sus agentes de crédito evaluar la posibilidad de reprogramación o refinanciamiento por haberse visto afectados en los ingresos que son los necesarios para pagar el crédito por eventos climatológicos, conflictos sociales o el entorno económico que puede incidir negativamente. Entonces, las entidades financieras y las empresas de arrendamiento financiero ya están facultadas para adecuar sus procesos, tecnologías de análisis y evaluación crediticia, debiendo establecer ya procesos ágiles y simplificados. Con esta normativa se prevé que operaciones que tengan un plazo residual hasta 2 años podrán reprogramarse en un periodo no mayor a 5 años, mientras que para el resto de los créditos, la reestructuración estará basada en la normativa emitida por el ASFI. Lo que debe quedar claro con relación a este aspecto es que una reprogramación, una refinanciación o un diferimiento del pago del crédito no representa una condonación de deuda, no representa un perdón de deuda. Quienes tienen estos contratos crediticios con las entidades financieras finalmente van a tener que pagar intereses y también el monto que se presta. Así que tome en cuenta esta situación porque las protestas en torno a aquello continúan. Entre tanto, vamos a conocer qué es lo que tiene como detalle la ASFI en relación a estos temas.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero anunció nuevas medidas para los prestatarios en mora en el sistema financiero, de la cual podrán acceder a la reprogramación, la inmovilidad de la calificación de riesgo y la ampliación del plazo de 91 a 121 días. Esto para activar el proceso judicial de cobros. Las medidas que ha estado tomando ASFI en relación a la situación que están atravesando este sector para el pago de sus créditos y beneficiar a todos los prestatarios y especialmente a estos sectores. Es importante también señalar el crecimiento que se ha tenido en el tema de las reprogramaciones. A la fecha, agosto del 2024, alcanzan a 57.269, lo que significa que ha habido un incremento bastante importante, tanto en el tema de las reprogramaciones como en el número el monto que se ha reprogramado, como el número de reprogramaciones. El primer monto que estamos hablando era precisamente de este número de operaciones y en segundo, en el monto estamos hablando de 7.697 millones de bolivianos que han sido reprogramados. Tal es así que ya con carta circular emitida el 16 de agosto del 2024, se introducen conceptos y mejoras para que las entidades financieras puedan hacer reprogramaciones que beneficien a la persona que solicite. Por tanto, en las reprogramaciones se pueden incluir periodos de gracia, es decir, el tema del periodo de gracia ya está contemplado dentro de lo que son las reprogramaciones. En otro tema, las denominadas víctimas de los bancos marcharon en esta jornada desde la ciudad del Alto hasta el Ministerio de Economía en el centro paceño. Realizaron una alfombra humana e iniciaron una huelga de hambre en puertas de esta entidad estatal. Exigen la paralización de remates de viviendas y la renegociación de intereses. Que muchos están sufriendo de nuestros compañeros, hay remates, hay abuso de la banca, hay usura, prácticamente estamos, no tenemos una defensa hasta en los juzgados, por ese motivo hemos tenido que levantarnos y decir basta de usura. Lamentablemente la anterior semana hemos presentado un pliego donde no hemos sido respondidos correctamente. Lo peor que han hecho el día de ayer con CONAMIPE, en complicidad con unos cuantos dirigentes, se han negociado un referimiento de 3 meses, de 90 días, 120 días, y eso no nos compete en este momento. Mira, la canasta familiar se ha elevado, en este momento no hay circulación de la economía, y ¿cómo podemos aceptar 90 días? Es decir, en enero ya hay que empezar a pagar nuevamente. No nos conviene a nosotros, por eso nosotros le estamos pidiendo al ministro, al presidente, a la ASFI, hemos pedido por lo menos que nos den una tolerancia de 2 años hasta que se recupere la economía a nivel nacional. Y ese es el tema, ¿no es cierto? Se cree que con estas medidas lo que se va a lograr es que ya no se pague parte del crédito o que reduzcan las tasas de interés. Eso se mantiene, esto es lo que los bancos manejan definitivamente. Ahora bien, pueden haber distintas circunstancias, es cierto, el dólar se ha elevado, muchas empresas han cerrado, otros han ingresado en quiebra, en fin, el efecto social de esta cuestión relacionada al dólar ya se está sintiendo. Pero con todo, reitero otra vez, hay una normativa que se debería cumplir. Bueno, escuchemos la palabra de Helen Rivero, que habla precisamente sobre este asunto y las características de la situación en la cual se encuentran los prestatarios. Estamos presentando la ley de condonación de intereses reprogramados, refinanciados y devengados a partir de la pandemia del COVID-19 y un periodo de gracia. Nosotros, desde que la falta de dólar ha hecho que los insumos vayan subiendo, la canasta familiar y de igual manera ha sido una pena para nosotros, realmente estamos pasando por un tiempo muy malo, es más, nuestros lugares productivos hemos tenido que paralizar porque los insumos han subido a un 100%.
Lamentablemente nuestros precios no son competitivos y no estamos pudiendo pagar justamente por eso los bancos, porque nosotros vivimos del día a día. Que no se olviden que nosotros somos el sector de la micro y pequeña empresa, somos los que generamos empleo y no puede ser que seamos la quinta rueda del carro y el gobierno no quiera dialogar con los verdaderos dirigentes. Cambiamos ahora de información, ya que el Tribunal Supremo Electoral da a conocer las papeletas de sufragio para estas próximas elecciones judiciales en el país. El Tribunal Supremo Electoral presentó las 10 papeletas para las elecciones judiciales. En ese marco, el vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, informó que existe una papeleta nacional para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y 9 papeletas para los representantes del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Es que el día de ayer, de acuerdo a la actividad del calendario electoral prevista, se ha procedido a aprobar el diseño de las papeletas de sufragio que se van a utilizar durante la elección. En total, la Sala Plena ha aprobado el diseño de 10 papeletas de sufragio. Una papeleta que será la papeleta de alcance nacional con las y los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y 9 papeletas con candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional, que son papeletas del ámbito departamental. Ambos tribunales están conformados por 9 miembros titulares, por lo tanto, de cada departamento, el resultado que arroje en cada departamento podrá desembocar en una autoridad electa al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional, y de esa manera conformar ambos tribunales, ¿no? El resultado de los 9 tribunales va a dar 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Recuerde usted que va a tener que votar 5 veces en estas 10 boletas. Tiene que elegir jueces magistrados en el Tribunal Agrario Medioambiental, también para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional y también para el Consejo de la Magistratura. Así que menuda elección la que se viene. Pero hablemos de otro tema que está resultando también candente y tiene que ver con la redistribución de escaños a propósito de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, que técnicamente ya no han sido cuestionados. Lo que se está haciendo es cuestionar precisamente el ámbito de la redistribución. En Santa Cruz hay algunos líderes que creen que ese distrito debería haber ganado 3 escaños. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Entonces, menudo problema el que se presenta también en los próximos días. El Tribunal Supremo Electoral concluyó el nuevo diseño de los escaños parlamentarios, en la cual Santa Cruz, al igual que La Paz, pasa a contar con la misma cantidad de escaños en el legislativo, mientras que Chuquisaca pierde un escaño. Producto del censo de población 2024, hay un departamento que pierde, y ese departamento que pierde es el departamento de Chuquisaca. Pierde un diputado plurinominal, y ese diputado plurinominal ahora lo va a ganar el departamento de Santa Cruz. En realidad ahora el departamento de Santa Cruz y el departamento de La Paz tienen el mismo número de escaños, 29 escaños. La redistribución de escaños, es decir, de 130 diputados, es lo correcto, la redistribución de 130 diputados, es producto de la aplicación de una fórmula matemática. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, señaló que el trabajo de los escaños fue técnico y se basó en los resultados del censo 2024 emitido por el INE, por lo cual el TST enviará en las próximas horas el proyecto de ley al legislativo para su análisis. Este trabajo ha sido eminentemente técnico y se ha basado sobre la información oficial que ha sido remitida por parte del Instituto Nacional de Estadística. De aprobarse la ley de redistribución de escaños, la nueva posición regirá para las próximas elecciones 2025.
A propósito de este tema, los cívicos rechazan que solo se sume un escaño legislativo al departamento de Santa Cruz, por lo que señalan que el Tribunal Supremo Electoral trabajó con datos falsos. El departamento de Santa Cruz ganó un escaño parlamentario, mientras que Chuquisaca perdió uno. Es en ese marco que el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz consideró que este resultado no refleja la realidad, pues el Tribunal Supremo Electoral estaría trabajando con datos falsos que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística. Entendemos que es otra institución manejada por el gobierno, manejada por el masismo, al igual que el INE, y entendemos también que han trabajado con datos falsos. Datos falsos me refiero que los resultados de 3.100.000 y su fracción que dijo el INE no es lo mismo que ellos habían proyectado, que eran más de 3 millones y medio de personas para Santa Cruz. Por tanto, el curul que dicen que gana Santa Cruz no es cierto. Creo que como departamento la proyección que hicimos tanto como el ICE como el INE era otro, y que los escaños que nos corresponden son aún más. Con las proyecciones del INE, y pese que lo dijo el mismo director del INE, eran 3 escaños para Santa Cruz. Quienes pierden o a quienes perdían otro curul, eso ya era dato que daba el INE, pero a Santa Cruz le corresponderían con esos datos, con esas proyecciones, 3 curules. Por tanto, es totalmente inadmisible solamente un curul que quieren dar al departamento de Santa Cruz. El Comité Cívico Pro Santa Cruz evalúa realizar una nueva reunión con la Comisión Técnica de Revisión de los Datos del Censo para demostrar que no son datos reales los que entregó el INE al órgano electoral. Vamos a cambiar de tema, hablemos a continuación de lo que representa precisamente ya no la redistribución política, sino la redistribución económica, que también se va a dar a propósito de la cantidad de población que existe por región. Entonces, municipios que tengan poca población, menos ingresos. ¿No es cierto? Esa es la realidad que se mantiene en función a estos datos. Lo que ahora se quiere para mitigar esta situación, se está diciendo, y lo va a ver en la próxima nota, es un pacto fiscal que ayude a los municipios a sobrellevar este difícil momento. La nueva redistribución de recursos económicos tiene que garantizar equilibrio y tiene que garantizar que los recursos públicos lleguen a la población a través de una mejor salud, una mejor educación, la ejecución de proyectos y garantizar la mejora en las condiciones y calidad de vida. Lamentablemente, la asignación de recursos económicos se lo hace desde el punto de vista centralista. El centralismo tiene el 86% de los recursos y solo queda 14% para los municipios, para las gobernaciones y para las universidades. El municipio de La Paz, en cifras redondas, del 100% de los recursos que tiene el Estado, solo recibe efectivamente el 0,5%. Reitero, solo el 0,5%. Y tenemos muchas responsabilidades y muchas demandas en no solo en nuestro municipio, sino en los 341 municipios que tiene el país. En otra noticia, el senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, ha señalado que la bancada evista aprobará los créditos destinados para los incendios y también van a apoyar la dispensación de trámite. El presidente del Estado no puede seguir mintiéndonos a los bolivianos. Hace el día domingo pasado, cuando él declaraba o hacía conocer el decreto supremo de declaratoria de desastre nacional, él dijo que habían créditos destinados a combatir los incendios y que no fueron aprobados por el órgano legislativo. Y le miente al pueblo porque él jamás presentó un proyecto de ley para aprobar créditos destinados a la lucha contra los incendios. Lo que recién, después de 2 días de haber mentido, el día de ayer, recién sé que presentaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aprobación de crédito. Entonces, que nos hablen con la verdad, que no sigan mintiendo. Es inaceptable que un presidente del Estado se maneje en torno a mentiras. Y lo que digan luego sus diputados y senadores alineados con ellos, lógicamente que también son unas falsedades, unas mentiras que nadie se las va a creer. El proyecto de ley de aprobación de crédito, ya sea de 75, de 100, de los
de cuantos miles de dólares o millones de dólares sean, y llegue, pero que además créditos que sean destinados a la lucha contra los incendios, haremos un tratamiento directo para la aprobación de estos créditos y lo haremos en tiempo récord, porque sabemos que nuestros hermanos de aquellas zonas, de aquellos lugares, aquellos departamentos, provincias donde han sufrido estos desastres, están sufriendo y necesitan el apoyo de Bolivia. Bueno, hay un sector de la oposición que dice que no va a colocar trabas en relación a la aprobación de estos créditos, que son muy importantes. ¿Sabe por qué? Porque si bien se han activado fondos, estos fondos están vacíos en gobernaciones, en gobiernos locales. Y el gobierno nacional también tiene pocos recursos. Se está pidiendo un crédito, por ejemplo, al Fonplata, en fin. Entonces no hay dinero, esa es la cuestión. Y aquí algunos siempre están queriendo, en el ámbito político, definitivamente, alguien tiene su tarea, están poniendo trabas a la aprobación de estos recursos. Vean. Los créditos que ahora pretenden utilizar en la desgracia para poder pedir los préstamos correspondientes tienen que ver con uno de 250 millones de dólares del BID para ayudar a la emergencia de desastres naturales y salud pública, y el de 75 millones de dólares de la CAF para el programa de apoyo y gestión de eventos adversos al clima. Ninguno de ellos especifica que sean netamente para pagados de incendios. Nosotros queremos, de cierta manera, que entienda Luis Arce Catacora que aquí en esta Asamblea Legislativa, sobre todo en la Cámara de Diputados, no se le va a aprobar ningún solo crédito más si es que no existe las garantías de que haya transparencia y fiscalización de los mismos. Hemos escuchado a una Nayar, a una María René, despotricar, levantar la bandera, la imagen de la chiquitanía, y son tan sinvergüenzas e hipócritas que dicen se tiene que atender a esas regiones y sin embargo siguen bloqueando la economía desde el Parlamento. ¿Con qué atiendes a tu pueblo si sigues bloqueando económicamente para poder atender? Imagínense si ese crédito que nos aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo en mayo hubiéramos avanzado y lo hubiéramos promulgado, hoy por hoy no tendríamos que estar tratando esta ley, quizás ni siquiera tuviéramos las 7 millones de hectáreas quemadas, como ellos mismos indican. Pero claro, gritan y dicen queremos que se declare desastre nacional. El declararse desastre nacional significa que tenemos que destinar presupuestos para atender ese desastre nacional. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que concluye la evaluación de méritos de postulantes a fiscal general del Estado y se abre ya la fase de recursos de revisión. La Comisión Mixta de Justicia Plural concluyó la etapa de evaluación de méritos a 42 postulantes en carrera para el proceso de preselección a fiscal general del Estado, y ahora se prevé la fase de presentación de recursos de revisión. El presidente de esta instancia legislativa, senador Roberto Padilla, informó que durante el trabajo se pudo establecer que hay aspirantes que tienen 113 puntos, como también 90 puntos, e incluso algunos obtuvieron 30 puntos. Donde hemos podido evaluar a los 42 postulantes que han sido clasificados para esta etapa, y hay puntajes desde 113 puntos y también 90 puntos, y también algunos postulantes tienen 30 puntos. Entonces yo creo que es importante resaltar que los 42 postulantes están habilitados para la siguiente etapa, que es el tema de examen oral. Entre el día viernes y sábado se tiene previsto la presentación de los recursos, y a partir del día domingo hasta el próximo miércoles se tendrá lugar la etapa de resolución de las causas. Hemos trabajado los 42 postulantes en un solo día, teníamos plazo hasta el día jueves, pero hemos terminado hoy día, y ahora nos corresponde que nos presenten recursos de revisión los postulantes que no están de acuerdo con las puntuaciones que hemos calificado, y después de eso, a partir del día domingo hasta el día miércoles, vamos a tener la etapa de resolución de recursos de revisión. Y en ese sentido hay dos candidatos entonces que están encabezando las listas, Alave y Egues,
hay un receso que se ha decretado y vamos a esperar entonces cuál es el próximo paso que se da en función a lo que se ha hecho, escoger ya a los mejor calificados. Hablemos de otro asunto, tiene que ver con la normativa presentada recientemente en términos de subir, incrementar las rentas de los jubilados, que a muchos aún les resulta insuficiente. Entre tanto, otros sectores dicen que no son tomados en cuenta en lo que representa la ley de pensiones. Porque no beneficia en absoluto a la mayor cantidad de aportantes para la jubilación, ni a aquellos que ya están jubilados. Me explico. Primeramente, hay que señalar de que esos famosos 1.000 bolivianos no es plata del gobierno, no es plata de Arce Catacora, es del mismo fondo solidario que aportamos los trabajadores. De los 26.000 millones de dólares que tenemos como ahorro, de ahí mismo está saliendo. En otras palabras, del mismo cuero salen las correas. Y no tiene por qué Arce Catacora jactarse de que está cumpliendo con los trabajadores. Nosotros en su oportunidad hemos señalado con total claridad que esta ley no nos iba a beneficiar. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que tener 35 años de servicio, tenemos que cotizar de esa manera y tenemos que tener un salario de 7.428 bolivianos. En el magisterio y en el sector laboral no todos llegan a ese monto, es una mínima parte. Y tenemos información precisamente acerca de la ley de modificación a los límites solidarios para la pensión de la vejez. Tenemos esta entrevista en exclusiva con el Departamento de Prensa de Palenque TV con la gerente regional del Oriente, Pamela Tarifa. Escuchemos. El día de ayer se ha promulgado la ley 1582, esta ley que precisamente tiene dos finalidades. En primer lugar, como lo mencionabas, querida Isabel, es el incremento a los límites solidarios que reciben las personas que han tenido ingresos reducidos durante su trayectoria laboral. Recordemos que con la ley 065 se establece un principio de solidaridad para incrementar los aportes de las personas que precisamente han tenido ingresos reducidos. Entonces, se crea el Fondo Solidario. Y este fondo solidario es financiado por aportes solidarios, valga la redundancia, de los empleadores, tanto empleadores como empleadores mineros, tanto también trabajadores que tienen salarios relativamente altos. Hablamos a partir de los 13.000 bolivianos. Vámonos un poco a lo que es el incremento de las fracciones solidarias o de las pensiones solidarias de las personas que tienen al menos 10 años de aporte, porque a partir de los 10 años de aporte es que una persona puede acceder a una pensión solidaria de vejez. Antes de la promulgación de la ley 065, con 10 años de aporte se podía llegar a un límite, una pensión de 640 bolivianos. Con la promulgación de la ley 1582, esta pensión se puede incrementar hasta 720 bolivianos. Estamos hablando de un incremento inicial de 80 bolivianos y así sucesivamente conforme a la densidad de aportes, 11, 12, 20, 15, 25, 30, hasta 35 años, este incremento puede llegar hasta 1.000 bolivianos. Entonces, la gestora pública está a la espera de la reglamentación, como tú lo decías, de nuestro ente regulador, de la Autoridad de Pensiones y Seguros, que conforme a la ley tiene un plazo de hasta 50 días para poder emitir la reglamentación. Por otro lado, lo que mencionabas también, cómo vamos a financiar este fondo y que si la gestora pública cuenta con los recursos suficientes para poder beneficiar, de manera a priori se ha calculado que serían beneficiadas alrededor de 152.000 personas. En ese sentido, la ley también prevé un financiamiento de este incremento. Por ejemplo, hasta la ley 065, lo que tenía es que el aporte patronal, el aporte del empleador, era el 3% del total de su planilla. Actualmente, con la promulgación de la ley 1582, este 3% sube 3.5%. Por otro lado, el aporte solidario minero, que era 2%, ahora es 2.3%, pero también las personas que tienen salarios relativamente altos, que en general siempre han contribuido a este fondo solidario, tienen un incremento menor de este aporte. Por ejemplo, las personas que ganan arriba de los 13.000 bolivianos
de 1%, ahora van a pagar 1,15%. Las personas que ganan arriba de los 25,000 bolivianos, de 5% que aportaban, ahora el aporte es 5,74%. Y las personas que tienen arriba de 35,000 bolivianos como salario o como ingreso, del 10%, ahora sube al 11,48%. Ahora, ojo que esto no es el porcentaje del total del salario. Corresponde a la diferencia de su salario, porque estamos hablando entre rangos, ¿no? 25 a 35, 13 a 25. De la diferencia entre el límite y el salario que percibe la persona. Entonces, esos incrementos que para que más o menos la gente nos entienda, las personas que realizan este aporte nacional solidario, una persona con un salario de 15,000 bolivianos que aportaba al Fondo Nacional o al Fondo Solidario 20 bolivianos, ahora su aporte va a ser de 23 bolivianos. O en el límite mayor, las personas que aportaban 120 bolivianos, su aporte ahora va a ser 138 bolivianos. De esa manera, en el marco del principio de la sostenibilidad y de la solidaridad, se está realizando este incremento para nuestros jubilados y se está viendo la forma del financiamiento para poder tener sostenible nuestro fondo de pensiones. Sin duda muy importante todos los datos que nos brindas a esta hora de la noche. Entonces sí existe una especificación para el tema de los incrementos en cada uno de los casos de acuerdo a la jubilación de cada uno de nuestros adultos mayores. Ahora, sin duda también queda la duda, Pamela. Por ejemplo, en la época de la pandemia, muchos aportantes que no necesariamente se habían jubilado, se decidió el retiro de cierto porcentaje de los aportes que habían realizado. ¿Ellos en qué parámetros ingresarían? ¿Cómo se arreglaría este tema de su jubilación, de la pensión que deberían recibir? ¿Entran al tema solidario? ¿Están en qué otro rango? En algún momento incluso se dijo que se debía reponer aquello que se había retirado. Sí, así es, así es. De hecho, conforme la norma lo establece, las personas que acceden a una pensión solidaria de vejez, es preciso que si han retirado los fondos con la ley 1732 que se ha emitido precisamente por el tema de la pandemia, puedan reponer estos fondos. Y se entiende que los fondos tienen que ser repuestos más los intereses que hubieran generado durante el tiempo que han estado fuera de la administradora de fondos de pensiones. Una vez repuestos estos fondos, se puede hacer el cálculo y obviamente se verifica si accede o no a una pensión solidaria de vejez, ¿no? Es importante que para que una persona pueda acceder, que es muy beneficioso, alrededor del 70% de todos nuestros jubilados reciben este beneficio del fondo solidario, de la fracción solidaria. Entonces, para dar un poco de especificidad en este trámite, lo que la persona que tiene que hacer cuando ha retirado fondos es acercarse a cualquiera de nuestras plataformas para que nosotros le podamos emitir un cálculo de cuánto es lo que tiene que devolver para poder así iniciar su trámite y obviamente considerar una fracción solidaria en su pensión. Vamos a una pausa con nuestros auspiciadores y cuando retornemos estaremos hablando que se le ha retirado la condición de refugiado a Evo Morales. Y también tendremos más información en el ámbito político del país rumbo a las elecciones generales 2025. No se vaya. Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo que habíamos anticipado. Lo dicho entonces, fíjese usted que Evo Morales en 2019, primero cuando salió del país se fue a México, estuvo un tiempo allá, pero obviamente la proximidad con Bolivia, Argentina, le convenía mucho más para todo lo que después representó el retorno del MAS al poder. En ese sentido, ahí los Kirchner Fernández le dieron un estatus de refugiado. Claro, ahora ha ingresado el ultraderechista Milei, que está aprovechando estas circunstancias también para lanzar algunas cortinas de humo en torno a la situación de Morales, porque en Argentina el problema económico es muy fuerte. Resumen, se le ha quitado el estatus de refugiado político a Evo Morales.
El gobierno de Javier Milei decidió poner fin al estatus de refugiado político del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien había permanecido en el país desde diciembre de 2019 tras una crisis política en Bolivia. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Ardoni a través de sus redes sociales y marca un cambio en la postura del Ejecutivo hacia el exmandatario boliviano, señalan medios de prensa en Buenos Aires. Ardoni fue directo en su anuncio en la red social de X, donde escribió: "Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma". Con este breve mensaje, el portavoz del presidente Javier Milei informó la decisión que revoca el estatus otorgado por el entonces presidente argentino Alberto Fernández a Morales, luego de su salida forzada de Bolivia en medio de denuncias de fraude electoral y una intensa crisis política. En diciembre de 2019, Evo Morales había llegado a la Argentina junto a 4 de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA. Aterrizó en Buenos Aires, Argentina, 2 días después de la asunción de Fernández, quien le brindó refugio político como respuesta a la complicada situación por la que atravesaba Bolivia tras la renuncia de Morales. En aquel momento, el gobierno argentino no reconocía la administración interina de Yanine Áñez, que había asumido el poder en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Fue así como el expresidente boliviano, tras una breve estadía en México y un paso por Cuba, eligió a Argentina como un destino para comenzar una nueva etapa en su exilio. Y bueno, esta mala hora no solamente es para Evo Morales, sino también para algunos de sus seguidores. Es el caso del ex procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien es sindicado y ahora podría ser encausado en términos de los manejos que realizó cuando cumplía estas funciones. Se habla de la contratación de consorcios de abogados, en fin. La acusación parece ser bastante seria y aquí están los detalles. La Fiscalía admitió una denuncia penal contra el ex procurador Wilfredo Chávez por la contratación de abogados externos, generando así un millonario daño económico al Estado durante su gestión. Entiendo que sí, ha sido admitida la denuncia y va a seguir el procedimiento correspondiente. Necesariamente tiene que ser ese es el procedimiento de inicio de investigación. Se convocará a la ex autoridad para que preste sus declaraciones respecto a la denuncia. Y de una manera general y breve, el fiscal general del Estado señaló que son varios delitos por los cuales será investigado el ex procurador general. No recuerdo en este momento, pero hay varios delitos que se van a investigar. La denuncia fue presentada por el ex procurador del Estado, César Siles, quien ahora ocupa el cargo de ministro de Justicia. Sin embargo, Wilfredo Chávez rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una represalia política debido al éxito de la marcha organizada por el sector evista el pasado 23 de septiembre. En otra noticia, la Fiscalía ha decidido conformar una comisión, esto para investigar la procedencia de la vagoneta utilizada por el expresidente Evo Morales durante una reciente marcha. El general Johnny Chávez, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha informado que el caso se abrió por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y se espera que los requerimientos fiscales puedan avanzar en este proceso. Es evidente, es una denuncia que se ha aperturado, que se ha realizado como inicio de investigaciones. Es un caso que lo han denominado, es un vehículo de lujo, una vagoneta. El día de ayer, 1 de octubre, se han realizado las primeras actuaciones. Es importante que conozcan ustedes que ya es de conocimiento del Departamento Nacional de Legitimación de Ganancias Ilícitas los requerimientos pertinentes para que en cumplimiento de la normativa legal vigente y de la ley 1970 se realicen todos los actuados investigativos sobre este hecho. Pero ya esto ya está aperturado, ya hay el número de caso. El fiscal ha dispuesto que se conforme una comisión de investigadores para que se realice la investigación de este caso. Con estos ecos que todavía siguen resonando en función a la fallida marcha de Evo Morales hacia la ciudad de La Paz, se está denunciando, por ejemplo, que habría una persona fallecida en medio de esta movilización y que no se está realizando algún tipo de investigación. También se critica que se estén causando algunos dirigentes, el caso de Ponciano. Queremos hacer conocer que realmente el gobierno se ha prestado a todo. Nuestra marcha era pacífica hasta llegar hasta acá, y en lo cual queremos decir, en el alto también nos han amenazado que no nos iban a dejar llegar. Pero
La gente se ha sumado, nosotros agradecemos, felicitamos a todos los marchistas que han participado de ese día, de ese evento, que es muy importante. Nosotros hemos venido con una demanda nacional, hemos pedido un pliego petitorio donde realmente hemos mandado al gobierno central, no ha tenido esa voluntad de atendernos hasta el momento, no hay esa atención, y en lo cual queremos decir, al finalizar del evento, donde realmente el gobierno de acá estaban bien armados, en esta plaza estaban concentrados, ellos han venido a atacar a la gente humilde, a la gente inocente. Nosotros no hemos venido en confrontación. A causa de eso, tenemos un fallecido que ahorita está en velorio, hoy día se entierra y el gobierno debe responsabilizarse. Cambiamos ahora completamente de información, ya que el Gobierno Nacional amplía por decreto, atención, el plazo al apagón analógico hasta mayo del 2026 en el eje troncal y hasta mayo de 2030 para el resto del país. A través de un decreto supremo, el gobierno decidió postergar el apagón analógico inicialmente previsto para noviembre de este año hasta marzo de 2026. En su primera fase se aplicará en las ciudades del eje troncal del país, donde aún prevalece el uso de televisores que reciben señal analógica. El ministro detalló que la aprobación de este decreto se basó en un estudio que reveló que numerosas familias en las principales ciudades bolivianas todavía utilizan televisores antiguos. Este estudio se centró en el eje troncal del país, incluyendo La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Santa Cruz, Guarnes, Montero y El Torno. Y hay un segundo grupo que corresponde a Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades que tienen una población de 40.000 habitantes. El apagón se realizará en mayo del 2028. Hay un tercer segmento todavía, que es el territorio restante, es decir, de los que no he lecturado. Eso se va a realizar ya en mayo del 2030. El plazo del anterior decreto culminaba el 30 de octubre, pero efectivamente los gerentes y representantes nos pidieron para tener certeza en esta ampliación, porque no se olviden que la ATT, la entidad reguladora, les hace cumplir algunos requisitos, como por ejemplo el tema de publicidad. Entonces, por eso es que el día de hoy en gabinete para mañana ya va a estar obviamente publicado. Hablemos de exportaciones, hablemos de beneficios que se están dando a través de algo que se ha denominado como programa Sí Bolivia, con tasas de interés para la exportación del 3,25%, algo que los sectores involucrados han catalogado como beneficioso. Con un fondo de 2.500 millones de bolivianos, el crédito Sí Bolivia se amplía para el sector exportador del país a una histórica tasa de interés anual del 3,5%, según lo establecido en el decreto supremo aprobado durante esta jornada en Gabinete de Ministros. La autoridad gubernamental explicó que el crédito financiará el capital de operaciones a las empresas exportadoras privadas y estatales de productos nacionales. Una tasa de interés del 3,5% anual, que consideramos es una tasa histórica que se está otorgando al sector exportador, tanto empresas privadas y también empresas estatales. Reitero, se va a financiar capital de operaciones contra contratos de exportación y o contrato de venta. Eso quiere decir que cualquier persona jurídica o individual que se dedica a exportar bienes con valor agregado hacia el mercado exterior, que tenga un contrato de venta o un contrato de exportación, va a ser documento que habilite a que pueda acceder a este fondo para incentivar las exportaciones. Van a poder acceder empresas nacionales, por tanto, empresas públicas y privadas con experiencia exportadora. Estas empresas básicamente tienen que ser de sectores manufacturero, industrial y también agroindustria. Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país. Joacir Calamani, comerciante de la carne de pollo, ha señalado que el incremento del producto fue anunciado con anterioridad, esto debido a la escasez de dólares.
Todo esto hemos anunciado con anterioridad. En algún momento les hemos indicado que los compañeros avicultores de Cochabamba y Santa Cruz nos han indicado de que a estas alturas del año íbamos a sufrir nomás alguna elevación de este producto y la escasez también. Producto de que, ya hemos dicho varias veces, producto de la ausencia del dólar, la ausencia de la escasez del diésel. ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso esta moneda internacional para que puedan comprar los diferentes insumos, en este caso la genética, las vacunas, entre otros artículos que se necesitan para el crecimiento, para el engorde de este producto. Y bueno, pues también nos han dicho que el siguiente trimestre, en este caso estamos hablando del 2025, van a seguir existiendo escasez y desabastecimiento de este producto. Bueno, al día de hoy las empresas de Cochabamba nos están dejando a nosotros a 15.50, 15.70 el kilo. Las empresas de Santa Cruz nos están entregando más bajo, no entendemos las razones, están por los 15 bolivianos, 15.30 y nosotros, eso indica que nosotros debamos de vender el kilo de la carne de pollo por encima de los 16 bolivianos, estamos hablando de 16, 16.30, en algunos casos hasta 16.50. Es momento ahora de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca de los incendios forestales en el país. Eso y mucho más, por favor, aguarden. Entre tanto, lo que se está reportando desde el trópico de Cochabamba es que allí está dejando de llegar combustible, dicen ellos, en el orden del 50%. Las largas filas siempre están ahí esperando que haya provisión de combustible, lo cual actualmente seguimos así y nos preocupa bastante. En estos últimos días nos ha confirmado la entidad que corresponde lo que es sustancias controladas, nos ha cortado casi el 50% del combustible a los gobiernos municipales que nosotros utilizamos para poder atender las necesidades en cuanto a los mantenimientos rutinarios de los caminos vecinales, así para poder garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, el argumento ellos utilizan que tiene que cubrir a 100% de los motorizados, pero vemos que no es suficiente, ¿no? Por eso nos ha cortado, ¿no?, la VESISA, que nosotros hacemos trámite cada año. Vamos a una pausa. Cuando volvamos estaremos hablando de información internacional, qué es lo que está pasando en Oriente Próximo y Oriente Medio. Y en las noticias de espectáculos, Shakira ha anunciado ya su gira en Latinoamérica. Veamos si Bolivia está o no en esta lista al volver. Continuamos con más información aquí en su noticiero 24 horas. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Atención, el gobierno nacional denuncia intencionalidad política en incendios para perjudicar a la gestión. Estas fueron las declaraciones de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Ustedes saben, los mismos bomberos, los que han llegado, nos están apoyando, que es lo que menciona, se realiza la mitigación de los incendios, pasa un tiempo y vuelve en la misma proporción. Entonces, este es un tema de raíz, el presidente lo decía, necesitamos ser más drásticos en ello, la justicia también los libera, hay algunos detenidos, ustedes saben el caso de Bajo Paraguay, por ejemplo. El tema de los incendios siempre ha sido manejado políticamente, no es primera vez, y eso lo saben muy bien. De hecho, hay que simplemente analizar a nivel histórico. Ustedes han visto el 2019 cómo se ha manejado y bueno, se ha ido coordinando a través de las mismas acciones. Más allá de eso, de que siempre se ha manejado políticamente, hay que darle un problema, hay que darle una solución estructural. Algún momento el presidente, 3 semanas, si más no me acuerdo, que hacía referencia a este tema, decía, acá no tenemos que ver quién quema más, quién quema menos, sino la solución estructural, porque evidentemente es una práctica, se lleva adelante. ¿Puede haber una intencionalidad política? Es probable, ¿no es cierto? Habrá que ver con pruebas qué es lo que acontece. Lo que sí es evidente, que esas denominadas leyes incendiarias continúan vigentes, entonces quienes le prenden fuego a la naturaleza tienen un margen legal de protección. Pero bueno, veremos a dónde avanza
El tema aquí en cuestión es que ya hay un serio impacto para la salud de los bolivianos, sobre todo en las ciudades. Continúan los reportes sobre infecciones oculares, en fin, vamos a ver este reporte en torno a las atenciones médicas que se realizan. Exactamente, comentarle que nosotros a nivel nacional ya tenemos más de 19.000 atenciones y específicamente en Santa Cruz ya hemos cruzado la barrera de las 13.000 atenciones justamente y nos encontramos en los municipios más afectados. ¿Cuáles son los municipios más afectados? Son Concepción, San Ignacio de Velasco, San Javier, Urubichá, Roboré, Atención de Huarayo, la ciudad de Santa Cruz, San Matías, San José de Chiquito, El Puente, Puerto Suárez, San Rafael, San Antonio de Bomberío y Comarapa. Específicamente estamos trabajando en los lugares donde más cercanos de los puntos de los focos de incendio activos para poder darle el apoyo a nuestros bomberos que están trabajando, a nuestros rescatistas nacionales, a las personas que están trabajando directamente intentando sofocar el fuego, ¿no? Justamente me preguntaba cuáles son las principales patologías que encontramos. La principal patología que encontramos es la conjuntivitis. Esa es la principal patología que hemos tenido más de 6.000 atenciones sobre ese tema. Después ya muy por debajo viene el resfrío común, que justamente por la irritación de la garganta, eso hace propicio el que los virus del resfrío puedan estar allí, pueda hacer su hábitat, ¿no? Y en tercero es la lumbalgia. La lumbalgia, ¿por qué? Nosotros vemos que existe un gran esfuerzo físico que tienen nuestros bomberos, nuestros rescatistas, ¿no? Por el excesivo esfuerzo que tienen ellos, bueno, eso le produce dolores musculares, dolores articulares, lumbalgia. Esas son las principales 3 patologías que hemos encontrado hasta este momento. Sin duda, las que más repercuten en estas zonas afectadas por los incendios. Doctor, ¿se ha llegado a atender tal vez situaciones de quemaduras en el caso de los bomberos, por ejemplo, o de los mismos comunarios que se ven forzados a entrar para mitigar estos incendios forestales que están afectando al oriente boliviano? Sí, la verdad es que no ha sido una gran casuística, pero sí nuestras brigadas han curado con los medicamentos que estamos enviando. Justamente hemos desplegado 1,5 toneladas de medicamentos, donde también tienen cremas para las quemaduras. Hemos encontrado quemaduras, intoxicación por ejemplo, irritación, alergia dermatológica en la piel justamente por el humo, pero hasta este momento no hemos tenido ninguna patología que haya sido fatal. De todas maneras, nosotros con el Ministerio de Salud hemos coordinado con las instancias del Estado correspondientes, ya sea alcaldía y sede departamental de Santa Cruz. Nos hemos reunido con los 5 hospitales departamentales de Santa Cruz de tercer nivel y hemos coordinado por si se da alguna situación extrema de poder evacuar a alguna persona para que se pueda atender a un establecimiento de salud de mayor resolución. Ya está listo el flujo, estamos coordinados y eso hay que resaltar, ¿no? Hemos tenido un trabajo muy coordinado con la alcaldía, con la gobernación de Santa Cruz. Hemos estado coordinando con las distintas alcaldías. Bueno, la salud no tiene color político, no tiene color de piel. La salud es para todos, la salud es para el pueblo y creo que todos nos estamos poniendo la camiseta de Bolivia en contra de los incendios. Sin duda muy importante el trabajo que realizan estas brigadas, como ya lo señalábamos. Doctor, si bien nos señalaban las patologías que han sido más atendidas en estos municipios afectados, se lucha también contra otras que van surgiendo hasta por la época del año en el que estamos. Hablamos del tema del dengue, el tema de la malaria, en estos lugares calurosos, en estos lugares de donde estas enfermedades se incrementan. Me hablaba incluso de las enfermedades respiratorias bastante frecuentes por el tema del aire contaminado, pero ¿cómo estamos ya trabajando en tema de dengue, en tema de malaria, enfermedades muy del oriente boliviano?
Justamente se ha empezado las campañas de promoción y prevención, teniendo en cuenta que el 90% de la capacidad de poder prevenir está en nosotros, no dentro de los entes del Estado, de nosotros en la casa. Limpiar la casa, ver dónde hay agua estancada, limpiarla. Si tenemos tal vez turriles llenos de agua, taparlos. Haciendo ese control vectorial, eso es un control vectorial, haciendo ese control de los mosquitos, nosotros vamos a poder dentro de la casa empezar el control. ¿Ya? Ese es el principal método de control para el dengue. Vamos a hablar ahora de temas que tienen que ver con la salud en el país. Esta vez el Ministerio de Salud y el CEDEM inician la campaña denominada Subsidio Móvil en tu Centro de Salud, donde se van a entregar en más de 500 establecimientos el subsidio prenatal a 15.000 mujeres. Este mes de octubre celebramos dos fechas importantes, como lo decía, que es el mes de la mujer y el 9º aniversario del subsidio universal prenatal por la vida. Entonces, un regalo que está dando el Ministerio de Salud en conjunto con el CEDEM es poder facilitar el recojo de este paquete a nuestras beneficiarias, sobre todo en área rural. Por ese motivo se ha lanzado la campaña Subsidio Móvil en tu Centro de Salud. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entregar el subsidio móvil en los establecimientos de salud, previa coordinación con su médico bono. Estamos desplazándonos en todo el territorio, van a ser más de 500 establecimientos de salud donde vamos a entregar el subsidio móvil para que la mamá de manera fácil pueda recoger estos paquetes. Estimamos más de 15.000 beneficiarios a nivel nacional. Normalmente nosotros el subsidio móvil se distribuye en los centros del CEDEM donde tienen la entrega de subsidios y en brigadas normalmente hacemos 40-50, pero ahora por esta campaña vamos a realizar más de 500 brigadas en los centros de salud. Entre tanto, lo que se está reportando desde el trópico de Cochabamba es que allí está dejando de llegar combustible, dicen ellos, en el orden del 50%. Las largas filas siempre están ahí esperando que haya provisión de combustible, lo cual actualmente seguimos así y nos preocupa bastante. En estos últimos días nos ha confirmado la entidad que corresponde lo que es sustancias controladas, nos ha cortado casi el 50% del combustible a los gobiernos municipales que nosotros utilizamos para poder atender las necesidades en cuanto a los mantenimientos rutinarios de los caminos vecinales, así para poder garantizar la seguridad alimentaria. El argumento ellos utilizan que tiene que cubrir a 100% de los motorizados, pero vemos que no es suficiente, ¿no? Por eso nos ha cortado, ¿no?, la BESISA, que nosotros hacemos trámite cada año. Vamos a una pausa. Cuando volvamos estaremos hablando de información internacional, qué es lo que está pasando en Oriente Próximo y Oriente Medio. Y en las noticias de espectáculo, Shakira ha anunciado ya su gira en Latinoamérica. Veamos si Bolivia está o no en esta lista al volver. Con esta información finalizamos esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada una de las familias que nos dejan ingresar a sus hogares a través de las pantallas de Palenque TV. Jaime, hasta mañana. Hasta mañana, Mariel. Ustedes han sido muy gentiles. Les deseamos que descansen muy bien, que recobren energías y puedan informarse muy temprano a través de nuestras redes sociales aquí en 24 Horas Palenque TV. Que tengan muy buenas noches. Permiso, hasta mañana. Evo Morales en la mira internacional y nacional. El líder cocalero es investigado por el uso de una vagoneta de lujo último modelo en Bolivia. Argentina le retiró su estatus de refugiado. Le contamos sobre la mala hora del expresidente. Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde uno. Los datos del Censo Nacional 2024, que dejaron de ser cuestionados, sirven de base para una nueva distribución de la representación política en el Parlamento. Le mostramos el panorama de repercusiones. Presentan la papeleta con candidatos judiciales.
son 10 boletas. Los electores deberán decidir por jueces para el Tribunal Agroambiental de la Judicatura, Tribunal Judicial y del Constitucional. Le decimos cuántas veces deberá votar. Autorizan la reprogramación de créditos de prestatarios. La medida no representa un perdón de deuda. Ganan tiempo para evitar remates. Mostramos los detalles. Arrasadores incendios forestales. La impotencia para apagar el fuego campea en todos los niveles. El daño es imparable e irreversible. Alave y Egues encabezan la lista de mejor calificado. La evaluación de méritos terminó. Los evaluadores se declararon en receso. Los detalles en 24 horas. Procesan al ex procurador general del Estado. Wilfredo Chávez deberá explicar qué tipo de manejo y contratos realizó cuando fue autoridad. En noticias internacionales, Irán e Israel se enrumban hacia la declaración de guerra. Sheinbaum pregona la era de la mujer en México.